paciencia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias porque siempre tú estás atento a nuestro clamor, a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, Señor. Y en esta mañana, Señor, pedimos que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales y podamos escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, porque nunca nos has dejado y siempre has estado con nosotros, Señor. Y en este día pedimos esa gracia, Señor, esa gracia especial que sustente nuestras vidas para que podamos seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 5:22. Este es nuestro texto base. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay 3 mensajes anteriores a este. Se habló del amor, del gozo y de la paz. Si usted es alguien que no escuchó estos mensajes, los puede adquirir y dar su copia para que usted pueda seguir adelante con estas enseñanzas. Bueno, estas 9 características o virtudes del fruto del Espíritu reflejan el carácter moral de Dios. ¿Dios es amor? Amén. ¿Dios es gozo? ¿Dios es paz? ¿Dios es paciente? Sí, ¿verdad? Bueno, conmigo fue paciente y ha sido paciente siempre. Duró 33 años para que yo le conociera, para que yo llegara a sus pies y me arrepintiera, y yo no sé cuánto tiempo esperó con usted. Pero gracias a Dios por su paciencia que nos tiene. ¿Le da gracias a Dios por eso? Él es benigno, es bondadoso, Él tiene fe, ¿verdad? Porque con su palabra Él creó todo, ¿sí? El universo, todo lo que existe, nos hizo a nosotros. Ya estudiamos 3 cualidades, ¿verdad? Y esta es la paciencia. Esta es una virtud. Y quisiera explicar qué es una virtud. La virtud es una excelencia moral. Es una persona con acciones rectas y dignas. El único excelente moralmente, espiritualmente, el único es Dios, ¿verdad? Y nosotros, los que hemos creído, estamos en un proceso de aprendizaje para aprender a llegar a esa calidad y excelencia de vida. ¿Cuántos quieren tener estas características en su vida? El fruto del Espíritu, que forman todas estas 9 cualidades o virtudes, ¿sí? El fruto del Espíritu lo produce el Espíritu Santo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos producir el Espíritu, el fruto. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede producir el fruto del Espíritu, solamente el Espíritu Santo. Solo las personas que tienen el Espíritu Santo pueden manifestarlos. Y yo sé que los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo, por eso estás aquí, ¿verdad? Y los que no tienen el Espíritu Santo, por eso no han podido dar los frutos. Yo no sé si tú estás dando frutos. Es una pregunta. ¿Estarás dando frutos en tu vida? Bueno, yo creo que si le preguntamos a la persona que tienes a un lado, tu esposa, tu hijo, ellos nos pueden decir, ¿verdad? Si hay frutos en tu vida. Hay 2 cosas que debe hacer un cristiano para que el fruto se manifieste. Yo quiero hablarles de esto. Primeramente,
lo que se tiene que hacer para producir, para que el Espíritu Santo produzca en usted el fruto, número 1 es morir. Gálatas 5:24, allí mismo donde vimos el fruto del Espíritu, Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, número 1, necesitamos morir. ¿Cuántos han crucificado su carne? Y no se refiere a que estemos crucificados literalmente, ¿verdad? No estamos en el Antiguo Testamento, donde antes las personas que pecaban las colgaban en un madero y ahí morían, las crucificaban, ¿verdad? No se refiere a eso, se refiere a morir a nuestros deleites y deseos carnales, morir a nuestra propia voluntad, someternos a la voluntad de Dios, para entonces poder vivir una vida consagrada a Él. A esa muerte se refiere este versículo. Cuando hablamos de muerte, es una muerte en nuestra carnalidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Juan 12:24. ¿Lo tiene? Dígame. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué va a llevar? Vemos aquí de nuevo, ¿verdad? Que si el grano de trigo no muere, va a quedar solo. Vemos, y todo el mundo conocemos un grano, ¿verdad? Los granos de frijol, de lentejas, cualquier grano. Ese grano, si no lo sembramos en la tierra, ese grano, ¿qué va a pasar? Va a quedar solo, no va a haber fruto en él. O si usted tiene 1 kilo de frijoles allí en una bolsa, ¿ya se le reprodujo? No, ¿verdad? Sigue intacto. Si usted toma un grano de frijol y lo deja allí en su mesa, pues ahí se va a quedar el tiempo que hasta que usted lo quite. Pero si va y lo siembra, lo deja caer en la tierra y ese grano, a través de un proceso con la tierra, queda ahí sepultado, queda ahí tapado con la tierra, ese grano, ¿qué va a pasar? Va a traer una nueva vida, pero es necesario que ese grano quede ahí enterrado, ¿sí? Para que con todos los elementos que están ahí pueda producir la nueva vida. Nueva vida. ¿Y cuántos granos creen que va a salir de un solo granito? Millones y millones y millones de ese solo grano de frijol. Y Jesús simboliza aquí el grano de trigo, porque Él tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros y morir en una cruz por el pecado de toda la humanidad. Y tú y yo somos el fruto de la aflicción de Jesús. Millones y millones y millones de personas que han venido a la salvación por la vida de Cristo Jesús, que han venido a la luz, que han venido a la claridad, al entendimiento de Dios, a acercarse a Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero ¿qué tuvo que haber? Muerte. La muerte de Jesús para darnos vida, una vida eterna, una vida distinta, una vida nueva y sembrar en nosotros una nueva naturaleza. Por eso el cristiano tiene toda la capacidad de que el Espíritu Santo manifieste los frutos en él. ¿Los estaremos manifestando? Dile a la persona que tienes a un lado, ¿los estás manifestando? ¿Cuántos quieren producir mucho fruto?
necesitas morir. Gálatas 2:20. Pablo hace esta expresión en este versículo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Podríamos nosotros hacer esta misma expresión? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Necesitamos dejar que Cristo viva, que Él se levante, que Él se vea en nosotros. ¿O que tenemos muchas cualidades o muchas cosas hermosas en nosotros que queremos que nos vean? El bello y el hermoso es Él, el excelso, el excelente, el precioso, el majestuoso, el divino. Únicamente es Él, el que Él es digno de toda gloria y de toda honra. Nosotros no tenemos nada bueno que dar, ¿verdad? Y la segunda cosa que necesitamos hacer es permanecer. Digan, permanecer. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, diga nada podéis hacer. La palabra permanecer quiere decir morar de forma permanente, vivir ahí, habitar ahí, en la presencia de Dios. ¿Cuántos permanecen en la presencia de Dios? Hay quienes con las pruebas y las luchas de la vida se alejan de la presencia de Dios. Pero aquí leemos que necesitamos permanecer. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Dice, el que permanece en mí y yo en vosotros, entonces este va a llevar mucho fruto. Estar conectados a la vid, estar conectados al tronco, a la savia, donde vamos a recibir el alimento, donde vamos a recibir el agua que necesitamos, que va a saciar nuestra sed, que va a suplir nuestra necesidad. Teniendo una vida de comunión íntima y profunda con Dios, donde vamos a recibir la sabiduría, donde vamos a recibir el consejo sabio de su palabra, la fortaleza para resistir en el tiempo de la angustia. Y veíamos ahorita cómo el Señor ministró con su palabra, que nos decía que Él abría camino, ¿verdad? Dios abre camino cuando tú sientes que no hay ninguna salida. Él va a poner un camino nuevo. Él se hace camino a nuestro andar. Él abrió el mar rojo. ¿No podrá solucionar tu problema? Pero es ahí en su presencia donde vamos a ser guiados, donde vamos a ser instruidos por Él, donde vamos a ser dirigidos. Él nos va a dirigir y nos va a enseñar las cosas que necesitamos hacer. ¿Sí? Pero allí en su presencia, permanecer en Él. ¿Para qué? Para dar mucho fruto. ¿Cuándo? Todos los días. Diga, todos los días. No nomás cuando usted viene aquí a la iglesia. Y eso es para los jóvenes también y adolescentes si están aquí. Todos los días, eso es andar en el Espíritu. A donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, está la presencia de Dios. Tenemos esa conciencia en nuestra vida, que Él está con nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nuestro corazón, que debemos honrarlo con nuestra vida, con lo que hablemos, con lo que decimos, con lo que expresemos, como vestimos, las cosas que hacemos. En todo necesitamos honrar al Señor. Si realmente deseamos vivir una vida plena con Él, vivir en el Espíritu,
Es necesario, primeramente, morir. Y en segundo lugar, permanecer en Él. No podemos dar fruto si no hacemos estas dos cosas. No va a haber fruto, ¿sí? ¿Y cómo se va a ver un árbol sin fruto? Pues el árbol que no tiene fruto, ¿qué pasa? Se corta, ¿verdad? ¿Cómo se conoce el árbol? Por el fruto, ¿verdad? Si usted va a un huerto y empieza a ver una toronja, dice, este es un árbol de toronja. Si se mueve y ve manzanas, ¿qué va a decir? ¿Este es un árbol de toronjas? No. ¿Y cómo se distingue un cristiano? Por sus frutos, ¿verdad? Un verdadero cristiano se va a distinguir por sus frutos. Y como dijimos, nadie puede producirlo ni imitarlo, ¿verdad? Ni podemos ir a la tienda a decir, deme 1 kilo de paz, deme 1 kilo de paciencia, deme 1 kilo de amor, ¿verdad que no? Lo produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que lo manifestemos. ¿Y para qué son los frutos? ¿Para qué sirven los frutos? Usted dígame, ¿qué hace cuando ve un fruto rico, así una manzana roja? La agarra, la disfruta, se la come. Sí, el fruto es para ser usado y para disfrutarlo. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes están disfrutando de los frutos que se están manifestando en ti? ¿Quiénes? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Todos los que están a tu alrededor disfrutan de ese manjar, de esa delicia de comerse un rico fruto? Y dicen, uy, qué delicioso es esto. Uy, tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo te dice, uy, es algo hermoso estar cerca de ti, es muy agradable, me siento muy bien porque me inspiras paz, me inspiras confianza. No sé qué tienes tú. Y entonces esa es la puerta abierta, ¿para qué? Para predicar, para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y la semilla de Dios no regresará vacía, sino cumplirá el propósito por lo cual se envía. Porque para eso Dios quiere que demos frutos, para ser usados por Dios, para manifestar la gloria de Dios en este mundo. Y que otros puedan creer y decir, verdaderamente esta persona es un hijo de Dios. Es alguien a quien yo voy a escuchar. Es alguien a quien yo voy a respetar. Es alguien a quien yo voy a bendecir. Porque Dios empieza a derramar bendiciones en tu vida por tu fidelidad, por tu entrega. Y Dios va a usar gente para bendecir tu vida. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de la angustia, de la necesidad? Allí va a estar la bendición de Dios, que manos se van a extender para decirte, aquí tienes esto que Dios puso en mi corazón, aquí tienes esto otro, para que Dios supla tus necesidades. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Cómo Dios quiere usar nuestras vidas de una manera tremenda, tremenda. ¿Estarás tú dispuesto a ser usado por Dios? ¿Qué frutos estamos produciendo? Y los frutos se manifiestan de acuerdo a la necesidad y a la ocasión. Se puede manifestar el amor en un momento cuando necesites darlo a alguien que lo necesita, la paciencia cuando tú necesitas la paciencia, el gozo cuando necesitas el gozo, ir a la presencia de Dios, porque ahí es donde Dios derrama de su gozo. ¿Sí? A Él vamos y a Él nos acercamos, al Monte Santo, para recibir lo que necesitamos cada uno, para llenarnos de Él, para saciarnos de Él y después poder compartirles a otros, poder dar, poder bendecir, poder extender nuestra mano y decir, levántate, levántate, no tengas desánimo, Dios está contigo, Dios es real y verdadero. Y ellos van a creer porque lo van a ver en tu rostro, lo van a ver en tu vida a través de lo que tú haces.
a través del testimonio que tú estás dando en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, ellos van a saber que eres un verdadero cristiano, que pueden creer lo que tú les digas, ¿sí? Entonces vamos a ver la cuarta característica del fruto del Espíritu, que es la paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Levante sus manos. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos paciencia? ¿Y qué es la paciencia? Hay dos palabras del griego que traducen paciencia. Una es macrotumia y la otra es hukomone. Macrotumia significa tolerar, soportar, aguantar, ser paciente con las personas. Es tener un control ante la provocación. Es una persona que no toma represalias apresuradamente, que no busca el pleito, sino que tiene ese control en sí misma. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia. Es una extremada paciencia, esta palabra. Esta es la paciencia que necesitamos con las personas. ¿Cuántos necesitamos paciencia con las personas, con el hermano? Dígale, necesito paciencia. Necesitamos paciencia con la esposa, con el esposo. Necesitamos paciencia con el hijo rebelde, hiperactivo, ¿verdad? Que no se está quieto un minuto y tenemos que ponerle juegos, diversiones, trabajos. ¿Para qué? Para que nos pueda dejar hacer algo, ¿verdad? ¿Se necesita la paciencia? ¿Cuántos tienen hijos impacientes o rebeldes, perdón? Yo creo que algunos tenemos, ¿verdad? Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo? Con paciencia. Aquí es macrotumia, los unos a los otros en amor. Aquí se utiliza esta palabra porque es con personas, ¿verdad? Esa paciencia. Entonces aquí el Señor nos exhorta en su palabra que nos soportemos unos a otros. ¿Cómo? Con paciencia y con amor. Ya dos frutos, ¿verdad? Necesitamos amor para los hermanos porque es un mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. ¿Sí? ¿Estaremos amando a nuestro prójimo? Porque ese es un fruto del Espíritu, el amor. Tal vez tú estás amando con tu amor, un amor humano, un amor condicional. Te amo si tú me amas. Te amo si tú me das. Te perdono, pero no olvido. Es un amor limitado, ¿no es cierto? El del ser humano. Y muchas veces estamos amando con nuestro propio amor humano. Pero Dios quiere que amemos como Él nos ama, con un amor ilimitado, incondicional. ¿O Dios te ha puesto condiciones para amarte? No. Dice que con amor eterno Él nos ha amado. Desde la eternidad, Él ya nos había amado. Desde antes que naciéramos, ya estábamos en el pensamiento de Dios, ya estábamos en el corazón de Dios, estábamos en
no tengo papeles y ya tanta persecución y ya tanta limitantes que hay en el trabajo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Tal vez muchos se preguntarán esto, pero si Dios te trajo aquí es con un propósito divino. ¿Qué vas a necesitar? Paciencia para saber lo que Dios quiere y no precipitarte en hacer decisiones incorrectas. Pregúntale a Dios. Si Él te trajo, Él te va a suplir. Si no es la voluntad de Dios que tú estés aquí en este país, pues te va a llevar. Muy fácil, ¿verdad? Entonces, el punto aquí, necesitamos amarnos como Dios nos ama a nosotros, con esa calidad de amor. Porque el amor de Dios va a cubrir multitud de errores. Pero ¿cuántas iglesias están divididas, verdad? Y no hay amor. No se soportan. Y de repente ya el hermano se sienta en una esquina y el otro está por allá. Y dice, me voy por este lado para no encontrarme al hermanito o a la hermanita porque no la soporto. Dios quiere que haya amor en su iglesia. Amor. ¿Sí? Que manifestemos el amor unos a otros. Porque por eso nos conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros. Y la última oración que Jesús hizo por sus discípulos, oró por la unidad. Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Estaremos en esa unidad? Estar unidos en el Espíritu para que Dios empiece a derramar su gloria, para que Dios manifieste su poder, para que Dios cumpla su plan y su propósito, porque para eso Dios nos trajo a este lugar, para que nos amemos, para que seamos una familia, ¿sí? Somos la familia de Dios y tiene que haber un respeto entre nosotros, tiene que haber esa unidad, esos lazos que Dios nos ha puesto en nosotros para amarnos, para cuidarnos, para soportarnos. ¿Cuándo? Siempre. Si no te cae bien una persona, pues ¿sabes qué? Ve y trátala, acércate, búscala, manifiesta el amor de Dios. Y no solamente tengas un juicio por una apariencia, que a lo mejor esa persona es de lo más agradable y va a ser una gran bendición para ti. Porque sabemos que cada uno vamos a aprender de unos de los otros, ¿verdad? Que una persona te puede enseñar algo que tú necesitas saber, que va a ser una bendición para tu vida, ¿sí? Necesitamos paciencia para aguantar, ¿no es cierto? Pero Dios no la da. El fruto surge y se manifiesta cuando está la necesidad. Entonces veremos cuáles frutos estamos manifestando, ¿sí? ¿Cuál es el fruto que se manifiesta y cuál es el fruto que se está mirando en nosotros? La otra palabra es hukomone. Hukomone. Se refiere a la paciencia que debemos desarrollar bajo las presiones y pruebas que enfrentamos en la vida. Son diferentes, ¿verdad? Por eso son dos palabras diferentes. Las raíces griegas nos dan una más claridad de las palabras, por eso se menciona, ¿sí? Podemos comprender un poco más. La paciencia es la capacidad dada por Dios para soportar y resistir y no desmayar en las circunstancias adversas de la vida. Es la resistencia o perseverancia que un cristiano desarrolla en tiempos de adversidad y prueba y nos ayuda a mantenernos firmes. La paciencia se desarrolla y se perfecciona a través de las pruebas. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Sí? Prepárense porque entonces usted va a tener más pruebas. Si usted ya las tiene, va a seguir teniendo pruebas, porque lo que a Dios le importa es que desarrollar en usted su carácter, ¿sí? El carácter de Dios. ¿Cómo ve?
De nuevo, ¿cuántos quieren paciencia? Bueno, usted ya sabe lo que va a pasar, pero Dios le va a dar la resistencia para mantenerse firme, porque Él es fiel a lo que Él promete. Santiago 1:2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la paciencia? La prueba de nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe va a ser probada. Seguimos leyendo: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sin paciencia la obra no está completa en nuestras vidas. Necesitamos la paciencia, ¿sí? La palabra perfecto habla de madurez, no que ya no pequemos, ¿verdad? Sino de una madurez espiritual, ¿sí? ¿Cuántos quieren seguir madurando, seguir creciendo en Dios? Entonces el Señor te va a poner a prueba, ¿sí? Porque nuestros deseos y nuestra fe y lo que nosotros queremos que Dios haga en nuestras vidas, Él lo sabe. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos, lo que necesita Él arrancar, quitar y destruir en nuestro corazón para que Él siga siendo una obra perfecta en nosotros. Él quiere formar una vasija nueva, desbaratar la vieja y empezar como el alfarero, ¿sí? A tomar el barro y a moldearlo. ¿Cómo? Como Él quiera. Diga, como Él quiera, no como usted quiera, ¿sí? Él va a apretar, Él va a quitar, Él va a arrancar, Él va a limpiar, Él va a purificar, Él va a santificar. ¿Y saben qué? Eso duele. Duele en nuestra carne, en nuestra humanidad. Pero Dios quiere hacer una vasija de honra, una vasija útil, donde su gloria sea derramada en esa vasija, para que seamos el canal de Dios, para que seamos la mano de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios en este mundo. Esa vasija que Dios cada día llene con su Espíritu Santo, y que esa vasija nunca esté vacía, sino siempre esté dispuesta a ser lleno por el Espíritu Santo. Necesitamos paciencia en los días de adversidad, ¿no es cierto? En los días de angustia, en los tiempos de dolor, cuando pensamos que no hay solución a nuestros problemas, cuando todas nuestras circunstancias son adversas. Tal vez cuando recibimos una mala noticia de algún ser querido que falleció, ese es algo difícil de asimilar, ¿verdad? Es doloroso recibir esa noticia. Tal vez te despidieron de tu trabajo y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? También es una mala noticia, ¿no es cierto? Tener problemas con tus hijos, eso es también tener malos tiempos, malas noticias, ¿verdad? Tiempos de angustia, tiempos de dificultad, problemas con el esposo, en la economía. No sé qué necesidad tengas tú, pero cualquiera que sea, el Señor está tratando en tu vida, en tu corazón. Porque todo lo que nos pasa, todo tiene un propósito, ¿no es cierto? Y el propósito es que sigamos siendo transformados a la imagen de Dios, ¿sí? 1 Corintios 10:13 dice:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No le da alivio y gozo, alegría esta buena noticia? Que Dios nos va a ayudar a soportar, ¿sí? Porque ninguna prueba, ninguna tentación, Dios no la manda sin un propósito, como lo dijimos, ¿verdad? Pero Dios no nos va a dejar que quedemos postrados en ese problema. Dios no nos va a dejar solos en esa angustia, en ese dolor, sino junto con la prueba que va a hacer el Señor, nos dará la salida, ¿sí? Nos dará la respuesta, nos dará el consejo, nos enseñará qué hacer. Dios nos va a ayudar a soportar la prueba de la paciencia hasta que Él determine el tiempo, ¿sí? No es en nuestro tiempo. Que algunos dicen, vamos a orar y a las 3 el Señor va a hacer esto. No es así, ¿verdad? ¿Cuántas veces oramos y pasa el tiempo y tal vez desmaya nuestro corazón y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero para eso es la paciencia, para esperar el tiempo de Dios. El salmista decía, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. En medio del dolor, en medio de la tormenta, vamos y buscamos la presencia de Dios y entonces Dios nos rodea con su amor, inclina su oído para escucharnos y podemos salir de la presencia de Dios con esa seguridad y esa certeza de que Dios nos sostiene. Y ya no más preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, no me ha respondido esta petición? ¿Por qué, Señor, no has convertido a mi esposo? ¿Por qué no se ha convertido a mis hijos? Ya no, ¿por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Que Él ha tomado nuestra necesidad, que Él ha tomado nuestro dolor, que Él sabe por lo que estamos pasando, pero Él quiere probar nuestra fe. Él quiere saber si realmente vamos a esperar y confiar en Él. ¿Estarás esperando en Él? ¿Estarás confiando por la necesidad que tú tienes? Tal vez sea un trabajo nuevo, tal vez sea la conversión de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de algún familiar que quieres mucho, de un amigo, pero pacientemente hay que esperar en el Señor, no desesperados, ¿verdad? Porque cuando estamos angustiados, desesperados, preocupados, el Señor se hace a un lado y nos dice, hasta que confíes en mí. El Señor quita su mano. Dios va a obrar a través de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Y aquí la fe y la paciencia van juntas, ¿sí? No podemos tener fe sin paciencia. Vamos a ver otra escritura. Una de las cualidades y virtudes que Dios estamos viendo ahorita es la paciencia, ¿verdad? Y lo vemos ahí en este versículo. Primeramente vamos a ver Isaías 45. Isaías 45:7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová,
el que hago todo esto. Lo vuelvo a leer. Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Quién es? Dios, ¿verdad? El que forma la luz y crea las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién crea la adversidad? Dios. ¿Quién crea los tiempos de angustia, de dolor, de sufrimiento? Es Dios, ¿verdad? Pero también Él crea la claridad, crea la luz, crea la paz. Y en el momento que Él lo determine y lo decida para tu vida, entonces te va a dar paz. Y después de esa paz, de nuevo va a venir un tiempo de oscuridad, otro tiempo de adversidad, porque la vida del cristiano es una vida de sufrimiento, ¿sabían? ¿Cuántos dicen que, o en la televisión hay alguien que dice que pare de sufrir, y hay una iglesia donde les invitan a parar de sufrir? Pues si usted quiere parar de sufrir, va a tener que ir a esa iglesia, porque los cristianos no vamos a parar de sufrir, ¿sí? El Salmo 34, 19, yo se los leo, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. ¿Cuántas aflicciones tenemos los justos? Muchas, no poquitas, muchas. Así es de que sígase preparando, usted no se desanime. Dice Santiago que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿verdad? Porque la prueba va a producir paciencia, gozo, alegría. Sí, Dios está formando su carácter en nosotros. Diga, Dios está formando su carácter en mí. Eclesiastés 7:14. Dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Que ahí hay un punto, ¿verdad? Entonces aquí nos está invitando el Señor que en el día del bien estemos gozosos y lo disfrutemos, lo gocemos en nuestra casa, en tu trabajo. Hay días buenos, ¿no es cierto? Días especiales, días donde dices, todo me salió bien, que dormí bien, comí bien, me pagaron bien, y todo parece que va de lujo, ¿no? Dices, y dices, si quisiera siempre, no, pues en el día del bien, dice el Señor, gózate, deleítate, disfruta, ¿sí? Pero dice, considera. Esta palabra quiere decir examina, haz un alto, detente. Detente, infórmate. ¿Qué te quiere enseñar el Señor en todo esto? Dice, el día del bien, goza del bien, y el día de la adversidad, considera. ¿Sí? Así es. Considera, examina, reflexiona, detente, infórmate. ¿Qué quiere el Señor enseñarte? ¿Sí? Seguimos leyendo. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hace la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad, ¿verdad? Dios hace todas las cosas. Después de Dios, ¿qué hay? Nada. ¿Sí? Nada. Hay personas que por falta de paciencia dicen, todo es malo, todos los días son malos, todo siempre me va mal. ¿Ha escuchado personas así tan negativas? Y a veces los vemos muy contentos, ¿verdad? Pero ellos no reflexionan y piensan que hay días buenos también, que Dios les da y que debemos gozarnos y debemos de darle gracias a Dios en esos días buenos. ¿Sí? Gracias, Señor, porque hoy tuve un día maravilloso, y cuando el otro día no te vaya bien, entonces, Señor, gracias por las pruebas, gracias por la adversidad, gracias porque tú estás haciendo tu voluntad en mi vida, gracias, Señor, porque tú estás tratando en mi corazón.
Gracias, Señor, porque de esta manera yo me acerco más a ti. Gracias porque tú me estás limpiando, me estás purificando a través de las pruebas. Gracias porque me estás haciendo un hombre nuevo, un hombre diferente, una mujer diferente, una mujer conforme a tu corazón, conforme a tu imagen. Y eso es lo que debo hacer, eso es lo que quiero hacer, Señor, que tú me transformes, tener un corazón conforme a tu corazón. ¿Alguien desea eso? Pues Dios lo está haciendo en nuestras vidas. Todo aquel que decida rendirle todo al Señor y que en medio de la prueba, en la adversidad, no esté renegando, que soporte la prueba con paciencia y que no empiece a murmurar como lo hicieron los israelitas, ¿verdad? En el desierto, ¿qué hicieron? Murmuraron. Si el Señor les mandaba maná y ya no quisieron maná, se enfadaron del maná, porque puro maná. Pero su petición no era buena, no era con un corazón recto, sino era un corazón duro, amargado, de reclamo, de inconformidad. Señor, ¿por qué no nos das carne? Y Dios que les manda carne, ¿verdad? Pero no para complacerlos. Toda esa generación quedó postrada en el desierto. No pudieron ver la tierra prometida, porque no amaron a Dios, no respetaron a Dios, no confiaron en Él, no esperaron en Dios y en sus promesas. Dios ya les había dicho, Dios ya les había prometido una tierra prometida. Dios ya te ha dicho a ti y te ha prometido muchas cosas, que Él te va a sanar, que Él te va a liberar, que Él te va a bendecir grandemente y tú no le has creído. Y muchas veces criticamos a los israelitas, pero nosotros estamos igual. En nuestro corazón no hay paz, no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. Tantos cristianos que se alejan de Dios, se alejan de las iglesias, porque no saben esperar en Dios. Dicen, Dios no me oye, Dios no es bueno. Dicen y predican un Dios bueno, pero Dios no me escucha a mí y no ha suplido mis necesidades y me voy y se van. Y allá afuera el trato es peor, ¿verdad? En el mundo. ¿Sí? Dios viene pronto. Que nos encuentre esperándolo. Que nos encuentre preparados. Confiando en Él. Confiando en sus promesas. Que pronto Dios las va a responder. Que si Dios ya te lo dijo, Él lo hará. Él te bendecirá. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Dios hizo maravillas en el pasado, las va a hacer ahora. Y las va a hacer mañana. Si Él te sanó en el pasado, te va a sanar ahora. Porque a veces como que en el tiempo presente decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y Señor, no me escucha. Sí, el Señor escucha. Pero está probando tu fe y tu paciencia. ¿Sí? Sigamos confiando en Dios, sigamos creyendo en sus promesas, porque es la manera en que Dios va a seguirse revelando a nuestras vidas. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice que la paciencia de Dios, mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, recordemos cómo estaban en esos días, ¿verdad? Había el pecado, estaba un desenfreno, mucha carnalidad,
Y ahí en Génesis habla de que Dios le dolió su corazón por ver la maldad del hombre, ¿sí? Y Dios decide exterminarlos. Dios decide traer un diluvio y matarlos a todos. Pero Noé halló gracia delante de él. Y vemos la paciencia de Dios, que a través de Noé, Él estaba dando un mensaje de que se arrepintieran todos. Y por 120 años, Noé estuvo pregonando la palabra de Dios: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Como hace unos momentos nos decían: arrepiéntete, arrepiéntete. Yo creo que es un clamor del corazón de Dios que nos arrepintamos. Yo creo que la iglesia de Jesucristo todavía necesita ser limpiada por Dios, purificada de pecados que se han arraigado en el corazón de muchos creyentes. Si Jesús no ha venido es por su gran amor y su misericordia, porque está esperando que nos arrepintamos, que vivamos una vida en santidad, en pureza. 120 años duró Noé haciendo el arca. Por eso aquí nos habla de la paciencia de Dios. Esperó 120 años y no escucharon y no entendieron, y el agua los consumió. Solamente 8 personas se salvaron. No era la voluntad de Dios que se perdieran. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de sus hijos. No es la voluntad de Dios que se pierdan tus familiares, tus parientes. Y Dios quiere usar tu vida, ¿sí? Segunda de Pedro 3:9. Vemos otro ejemplo de la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, que queriendo que ninguno perezca, diga ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Si no fuera por sus misericordias, no estuviéramos aquí, ¿sí? Y Dios está esperando por los que están allá afuera. Pero está esperando que su iglesia se levante. Porque es la iglesia la que va a ir a predicar la palabra del Señor a aquellos perdidos. Es la iglesia del Señor la que va a dar testimonio allá afuera para que muchos crean en la palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad tan grande! Tal vez tu familiar no se ha convertido porque no ha visto un buen testimonio en tu vida, no ha visto los frutos de Dios en ti. Y dice: ¿este es un cristiano? No, yo no quiero ser como él. No, yo no quiero ser como ella. Esto es muy bien así. Tal vez estamos estorbando la obra de Dios. Estamos retardando su venida. Dios quiere que nos levantemos como iglesia. Dios quiere que este remanente santo y limpio, que se consagre totalmente a Dios, que confíen en Él, que permitan esa limpieza, esa pureza, para que nuestra ropa se limpie, nuestro corazón se purifique, nuestras mentes se laven y podamos manifestar la presencia de Dios, ¿sí? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí nos habla de hombres que tuvieron la paciencia como Job, como Abraham, que Dios les prometió bendición, que Dios les prometió, en el caso de Abraham le prometió un hijo, le prometió que lo engrandecería, que lo bendeciría grandemente. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo bendijo? Job también sufrió tanta adversidad, sufrió tanto dolor, tantas pérdidas, pero Job no encontró despropósito en todo lo que Dios hizo en su vida. Y todo lo que Dios hizo a través de las pruebas en la vida de Job fue para revelarse a él de una manera más profunda. Y las palabras de Job en los últimos capítulos del libro de Job dice: porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren no solamente conocer a Dios de oídas, sino experimentarlo a Él, sino vivir con Él, sino estar con Él todos los días, tener tus propias experiencias? Porque alguien te puede estar platicando lo maravilloso que es Dios, las maravillas que Él hace en su vida, pero tú las puedes tener personalmente, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, tú eres especial para Dios y Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere llenarla de la paz, del gozo, del amor, para que se manifiesten todos esos frutos a través de ti. Tú seas una bendición en tu hogar, en tu escuela, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú vayas. ¿Sí? Abraham duró 25 años para recibir la promesa de su hijo. Tenemos 3 meses orando y decimos: ya oré mucho, ya no puedo, ya estoy desfalleciendo. Pues allí en la presencia de Dios viene la fuerza de Dios para que resistas la prueba, para que no te quedes ahí postrado, para que te levantes y glorifiques al Señor en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la angustia. Levantes tus manos, vengas a la iglesia y juntos le adoremos a ese Dios maravilloso. No porque estemos pasando necesidades, no porque estemos angustiados, vamos a dejar de alabarlo, vamos a dejar de adorarlo, vamos a dejar de exaltarlo. Al contrario, con más fuerza. ¿Por qué? Porque oramos y adoramos un Dios vivo, un Dios poderoso, que nos va a sacar con mano fuerte y poderosa, como sacó al pueblo de Israel, con mano fuerte y poderosa. Él te va a sacar de la angustia, de la necesidad, del problema, de la adversidad, de todo lo que el enemigo ha querido hacerlo para mal, para destruirte, para matarte, para tenerte sumido. El Señor viene a rescatarte si tú clamas a Él, si tú le buscas con todo tu corazón, si tú confías en Él. Él extiende su mano y te levanta para que seas una nueva criatura, para que te manifieste su vida, para que manifieste su poder y su gloria a través de ti. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y termino con este versículo. Yo se los leo. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor quiere que nos despojemos y que haya en nosotros el mismo sentir de Jesús, despojarse, humillarse delante de la presencia de Dios día a día, por difíciles que sean los momentos, que nuestro corazón se apegue al corazón de Dios, donde vamos a encontrar el consuelo, la paz, su amor, su fortaleza.